Hola, ¿qué tal amigos de Forbes México? Nos da mucho gusto saludarlos desde la plataforma digital Forbes Connect. Yo soy Elisa Lanís, periodista y conductora de Milenio Televisión. Qué gusto encontrarnos en este espacio, Elisa. Yo soy Javier Risco, periodista y comunicador de W Radio, y este día los estaremos acompañando en el foro Forbes Conecta, Reactivando la Economía de México, presentado por American Express. Agradecemos a nuestros socios comerciales Dell Technologies, Global Businesses Inc. y a eBay. A ver, la pandemia causada por COVID ha sacudido a todos los mercados e industrias del mundo. Uno de los sectores más afectados ha sido el de las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Entre abril y junio, más de 10,000 pymes tuvieron que cerrar a causa de esta situación. Esto de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para las pymes sobrevivientes, 2021 es un año clave para crecer y reinventarse a través de estrategias que les ayuden a incrementar sus ventas, a mejorar sus procesos internos y a competir en un escenario complejo y de recuperación. En Forbes sabemos la importancia de las pymes para el fortalecimiento de la economía del país. Es por ello que creamos este foro con el objetivo de ser la plataforma que impulse el desarrollo de estos negocios, porque estamos seguros de que si ganan ellos, ganamos todos. Vamos a escuchar a Jorge de Lara, General Manager and VP GCS LATAM de American Express, que nos comparte unas palabras. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Jorge de Lara, soy el General Manager y VP de GCS en American Express para Latinoamérica. Hoy es un gusto darles la bienvenida al foro Reactivando la Economía de México, un evento en el que se darán cita a los protagonistas de la economía en el país para compartir sus experiencias y lecciones sobre temas tan relevantes como el e-commerce, la transformación digital, la protección de los negocios, la inclusión financiera, así como la diversidad, entre otros. Muchas gracias por estar aquí. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Frente a este panorama nacional e internacional, es necesaria la creación de espacios de discusión que aporten ideas y consejos para apoyar a un sector particularmente afectado por la situación que vivimos. Las micro, pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como MIPYMES. De acuerdo al American Express Global Business Spending Indicator en México, uno de los principales focos para las pymes ha sido la flexibilidad en el manejo de sus flujos. De hecho, en los últimos 12 meses, 45% de los encuestados han elegido proveedores que cuenten con términos flexibles de pago para poder gestionar mejor sus flujos. Para nadie es nuevo que las MIPYMES son el motor de la economía en México y del mundo. Es por ello que desde American Express y Forbes México nació la convicción de apoyarlos a través de contenidos de valor que los ayuden a delinear sus estrategias en el futuro. Me da mucho gusto que nos acompañen. Estaremos transmitiendo información relevante y foros de discusión que encontrarán y les proveerán de mucha información importante para ustedes. Muchísimas gracias y continuamos con el evento. Contundente mensaje de parte de Jorge. Forbes, como líder de los negocios en México y el mundo, siempre tiene el termómetro de lo que sucede a nuestro alrededor. Roberto Aguilar, director editorial de Forbes México, nos dará un mensaje importante. Este 2021 es un año que seguirá poniendo a prueba a la economía mexicana, luego de que el PIB sufriera una caída de 8.5% en 2020 según datos oficiales. Pero hoy la historia es diferente. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mexicana crecerá 5% este año, 0.7 puntos porcentuales más que lo previsto apenas en enero. Por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico anticipa que el crecimiento de la economía mexicana será de 4.5%. En diciembre, su pronóstico era de 3.6%. Si bien estas cifras hablan de recuperación, lo cierto es que aún hay mucho por hacer para recuperar todo el terreno perdido. Una de las estrategias debe ser el apoyar al motor económico del país, sí, a las pequeñas y medianas empresas. Con esto en mente organizamos el foro Reactivando la Economía de México. Yo soy Roberto Aguilar, director editorial de Forbes México, y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio de discusión y análisis en la que los líderes de grandes empresas compartirán consejos y buenas prácticas para ayudar a las pymes a continuar con sus operaciones a futuro y con ello reactivar la economía mexicana. Bienvenidos sean todos, muchísimas gracias.
Y para cerrar estos mensajes de bienvenida, los dejamos con Clayton Rubensal III, EVP Global B2B Marketing de American Express. Para escuchar sus palabras, adelante, Clayton. Las pymes son el corazón de la economía mundial. Son nuestros amigos, vecinos, familias. Mi esposa tiene una y todos ellos hacen que el mundo sea más próspero. Todas estas empresas hacen que nuestras ciudades sean un mejor lugar para vivir. Desfortunadamente, las pymes han tenido un duro impacto en el último año. El año pasado en México, más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar. Esto representa 20% del todo de las pymes en el país. Esto es algo malo para los empresarios, malo para México, y no es la situación que American Express quiere ver. Pero es tiempo de recuperación. Estamos convencidos que hoy más que nunca necesitamos que los negocios de todos los hermanos y todas las industrias colaboren entre sí para escuchar no solo supervivencia, sino para reactivar su crecimiento. Estamos seguros que hay innumerables oportunidades para que los negocios prosperen y que el futuro sea más provisorio. Para American Express, las pymes son todo. Nuestra misión es ayudar a los negocios a hacer más negocio y contamos con una larga historia haciéndolo en todo el mundo porque estamos convencidos que cuando los negocios de sus empresas crecen, nosotros crecemos con ustedes. Ustedes primero, nosotros después. Este orden es importante para nosotros y es realmente en lo que creemos. La situación actual ha dado la oportunidad de apoyar a las pymes mediante diferentes plataformas, planes de financiamiento, propuestas de inyección de valor a nuestras tarjetas, campañas de apoyo específico de pequeños negocios como Shop Small o con más interacción con todos nosotros clientes de manera remota y proveyendo de una plataforma de contenda de negocios y educativos específicos para las pymes mexicanas. Por todas estas razones, estamos muy felices de presentar hoy el Foro American Express reactivando la economía de México, que hemos organizado en conjunto con Foro México, un fantástico socio. Esperamos que este foro inspire el inicio de muchas conversaciones, nuevas ideas y acciones que ayudan a nuestros negocios en el futuro. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos seguros que será de interés. Buen día. Muchas gracias por tus palabras, Clayton. Sin duda, estamos en un año en el que los retos y las oportunidades para salir adelante son parte de nuestro día a día. Es por ello, Elisa, que nos da mucho gusto presentar a nuestros siguientes invitados en la primera charla del día. Así es, Javier, y algo muy importante son las lecciones que nos dejó el 2020. Así que escuchemos a Blanca Treviño, presidente y CEO de Softec, y a Rodrigo Pacheco, periodista de negocios, quienes conversarán sobre las lecciones de negocios que nos dejó 2020. Bienvenidos. Hola
amigos de Forbes México? Soy Rodrigo Pacheco, periodista de negocios en Grupo Imagen. Tengo un programa de radio, algunos espacios en televisión y una columna en un periódico. Y me da mucho gusto pues participar en este foro con un tema fundamental que es las lecciones de negocios que nos dejó el 2020. Y para hablar de ello tengo el privilegio, el honor de hablar con una de las mujeres pues, más relevantes en el escenario empresarial mexicano y además quien encabeza una de las empresas más innovadoras que tiene México. Se trata, por supuesto, de Blanca Treviño, presidente y CEO de Softec. Blanca, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Encantada de acompañarlos más cuando se trata de un tema como el que mencionas. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias, Blanca. Y bueno, lo primero saber, pues en las discusiones cuando uno habló, todo el mundo justamente decía que se avanzó en semanas, meses, lo que muchos tenían en su agenda en años por venir. ¿Cómo fue para Softec atravesar un año de transformación profunda como fue el 2020? Mira, yo siempre he creído que cuando se presentan circunstancias, a veces hasta inesperadas, como es el caso, retadoras, te forzan en este sentido aquellos tipos de decisiones que habías tardado en tomar, una decisión más contundente, un rumbo más claro, pues las circunstancias te llevan a hacerlo. Yo creo que en el caso nuestro, me parece que fue un año extraordinario y que nos permitió evidenciar una serie de cosas, ¿no? Primero, de alguna manera, la visión que tenemos de lo que queremos hacer y cómo tenemos una capacidad de podernos adaptar a lo que te toque vivir para que no te muevas de esa visión y lo que cambie sea tu estrategia. Entonces, lo primero yo creo que fue demostrar la fortaleza de esta visión y de las estrategias, pero también de alguna manera, de una manera muy ágil, estarte readaptando, llevando nuevas soluciones, una propuesta de valor distinta, sabiendo enganchar a tu gente para que en medio de las circunstancias que sean, se sientan como algo muy fundamental de lo que está haciendo la empresa. Entonces, me parece que fue un año muy positivo. Bueno, todos los años, lo puedes interpretar de formas distintas, pero yo sí quiero referirme a que cuando se presentan circunstancias no tan favorables, las puedes de alguna manera traducir en oportunidades y creo que fue el caso nuestro, sin lugar a dudas. Claro, y es que además ustedes tienen dos características fundamentales. Uno, ser una empresa de tecnología, que eso pues ya los tenía. Estoy casi seguro que en una posición de mucho mayor adaptación a utilizar las herramientas tecnológicas que han sido claves, tanto a la hora de pues comunicarse entre el equipo, etcétera. Y por el otro lado, en el apetito que hay allá afuera, justamente de la digitalización, que también pues se convirtió ya no en un objetivo y en una ambición, sino en una necesidad indispensable para poder atravesar el difícil 2020. Y la otra característica es ser una empresa mexicana, porque vaya que los mexicanos, como muchos latinoamericanos, sabemos de incertidumbre, ¿no? Estoy seguro que habrás pasado cualquier cantidad de crisis que son pues muy, digamos, consabidas en un país como el nuestro. ¿Cómo cambió y cómo fue el adaptarse en un contexto como el que vivimos el año pasado? Mira, te tengo que decir que con lo último que mencionaste, efectivamente nosotros hemos tenido una buena dosis de pruebas en el camino. Acuérdate que somos una empresa de primera generación que nace en México, que es global, entonces tomaría mucho en describirte todos los periodos que han sido complicados y que nos han presentado retos, pero sí reconozco que el año pasado, sin duda, de alguna manera fue mucho más amplio los ámbitos que se tocaban. Yo sí siento que estamos en una industria privilegiada, tú lo mencionabas y yo lo reitero, porque el rol que jugó la tecnología, juega y jugará, fue muy claro y muy evidente. En el pasado, yo recuerdo quizás cuando iniciábamos, pues de alguna manera se veía la parte de tecnología como algo, te voy a decir, necesario. Y lo pensaba hasta hablar hace 20 años, como diciendo, bueno, para finanzas, para la nómina, y jugaba un papel muy limitado, muy operativo. Lo que ha sido muy evidente en estos últimos años, ciertamente en el año pasado, fue que se vuelve algo fundamental de tu estrategia. En cada junta de consejos, sin lugar a dudas, sale el tema de lo que tiene que ver con la transformación digital. Y se volvió muy evidente que no podía ser meramente un componente más, sino estar inmerso en tu estrategia. Entonces, por un lado, como empresa,
que somos parte de esta industria, es un momento, y ha sido un momento que estoy segura seguirá creciendo, de oportunidades para nosotros para colaborar con el mercado, con las empresas en sus procesos de transformación. Y o sea, hablando de Softec como tal, sin duda también fue una oportunidad para poder mostrar lo que significa nuestro modelo global, porque nosotros nacimos en México, pero nuestro mercado más importante es el americano, luego el europeo. Tenemos una presencia muy fuerte en Latinoamérica y centros en Asia, tanto en India como en China. Y hemos operado siempre en medio de esta globalidad con equipos integrados. Pero yo creo que nunca habíamos evidenciado, oye, váyanse las 15,000 personas a su casa, trabajen desde allá porque nuestra prioridad son ustedes, pero logremos evidenciarle al cliente que no hay una disrupción. Entonces también creo que nos probó nuestra fortaleza de este modelo global de entrega, la cohesión o la fortaleza de nuestros mismos procesos. Y fue un año, desde esa perspectiva, a mí me parece productivo, que evidenció esto que tanto le decimos al mercado de la madurez que tenemos como empresa para poderlos acompañar. Entonces, creo que los dos ámbitos o los dos aspectos fueron oportunidades que me parece supimos aprovechar y estamos aprovechando y que nos probaron. Pero que también habiendo nacido en Latinoamérica, tú lo mencionas, pues sabemos manejar algo, la incertidumbre, como que ya no nos es tampoco familiar y sí, creo que aprendemos dentro de la incertidumbre a decir, no te puedes detener. Esta incertidumbre va a estar y va a seguir en un ámbito de tecnología más, porque avanzan muy rápido las cosas. Entonces tienes que entender que las decisiones no se pueden detener, que algunas las vas a tomar con una relativa falta de visibilidad y aún así con mucha contundencia, ¿no? Es nuestra vida, es la incertidumbre, pareciera ya ser nuestro ámbito común, ¿no? La constante. Y en ese contexto preguntarte cómo es las distintas velocidades que lleva el mundo, que no es algo tampoco nuevo para una empresa global como ustedes, pero sí ha sido muy, digamos, muy distinta a la velocidad que lleva Asia, por un lado, Europa, ahora Estados Unidos, ahora también con la nueva administración que hay, México, pues relativamente más lento. Hay países que van en franca recuperación, otros que vamos saliendo de la crisis, pero todavía no, digamos, hablamos de una recuperación del 100%. ¿Cómo se van coordinando y cuál dirías tú que son las diferencias y las constantes que encuentras en todos estos mercados? Mira, cuando se da una circunstancia como la que vivimos el año pasado, donde involucró, pues no hubo ninguna región que salió librada, ¿no? Hay veces cuando nos ha tocado en otras épocas que dices, bueno, está complicado Europa, pero mira qué bien va Estados Unidos, pero todos vimos que el año pasado fue, como lo podríamos decir, global. Y tú lo mencionas y es así. Creo que también lo que se pudo ver es no solamente esta velocidad a la que se dan los cambios o las circunstancias o las decisiones en las regiones, sino también, pues estás inmerso también dentro de las decisiones o de las estrategias que se definen a nivel país, en este caso por sus gobiernos, ¿no? Y tienes que saber adaptar tu propio estrategia, valga la expresión, a lo que están dándose dentro de lo que se defina. Entonces, por ejemplo, vimos a China muy rápidamente. Yo estuve, fíjate, la tercera semana de China la tercera semana de enero del año pasado, yo estaba en China. Y haz de cuenta que aterrizo en Estados Unidos de regreso y cuando empieza a hablarse así mucho de todo lo que se venía. La forma en que ellos atienden y se hacen cargo y la serie de definiciones que ponen, pues no voy a negar que fue muy distinta a lo que luego vimos quizás en Brasil, déjame decirlo, ¿no? O podría ponerte cualquier otro, tenemos presencia en tantos países. Y entonces sí ves, por un lado, que esa estrategia de alguna forma tuvo impactos muy distintos y no nada más en velocidad en su recuperación, sino también en la aceleración que se dio en los impactos negativos que derivados de estas circunstancias, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, nuestro mercado, lo decía hace un rato, es el de Estados Unidos. Creo que lo que está haciendo la administración Biden, sin lugar a dudas, está teniendo un impacto muy significativo para nuestro cliente, para el mercado que atendemos, y anticipamos que va a tener de rebote, si la expresión es válida, a nuestro mercado mexicano, que es nuestro tercer mercado. Europa, como siempre, ¿no? Te presenta esta diversidad porque ves a un Francia de una manera, UK de otra. Sin embargo, me parece que cada uno dentro de sus ámbitos, quizás porque estamos en la industria de tecnología que no es tan golpeada,
me parece que las cosas van avanzando, que se van dando, no hubo un impacto significativo, por ejemplo, en nuestro crecimiento o en nuestro ingreso, se mantuvo. Yo veo retos muy importantes, no lo voy a negar, en Sudamérica veo un Brasil complicado, nos veo a nosotros también de alguna manera todavía tardando, pero con mucha expectativa, creería yo, de que se empiece a ver recuperación derivado también de lo que viene de Estados Unidos. Entonces, sí hay diferencias y creo que obedecen desde su inicio, ¿no? Incluso lo vimos desde que definían su estrategia en qué tan profundo era el impacto y después qué tipo de medidas se tomaban para incentivar una recuperación. Y bueno, tendremos que irnos adaptando a estos diferentes escenarios en cada una de las regiones. Y bueno, complejo cuando yo mencionaba hace un rato como empresa global quisieras que esté totalmente cohesionado y por ende que al menos nuestra organización, y creo que lo es, nuestra organización, pues sí va al mismo ritmo y al mismo paso, porque es lo que necesitamos para cumplir nuestra promesa con nuestro cliente, ¿no? No le puedo decir que va más despacio Brasil que India o que China que México. Entonces, creo que nuestra organización ha ido en todos los contextos, nuestros procesos son muy alineados y lo vamos moviendo en la misma dirección o a la misma velocidad. No así la economía de cada uno de esos países, ¿no? Que creo que era tu pregunta. Claro, y en ese contexto, pues nos están observando muchos pequeñas y medianas empresas y con la agudeza que tienes para ver al mundo con esa experiencia, ¿qué dirías tú que es lo que, digamos, las ventajas y desventajas de las pequeñas empresas en México? Porque a mí me ha tocado viajar también y de repente veo, por ejemplo, el típico ingenio mexicano, ¿no? Esta capacidad de adaptación, pero de repente la falta de método y de disciplina que a veces se compensa. ¿Cuál es tu visión, digamos, lo que podrías decir con este enfoque global en términos de qué hacemos bien y qué podríamos hacer mejor o dónde están nuestras áreas de oportunidad como pequeñas empresas? Mira, yo le voy a apostar siempre a México y olvídate no nomás al ingenio, sino a una energía y a una pasión por lo que espero nos conectemos que podemos y debemos hacer. Quiero primero hacer esta apuesta y confirmarla. Sin embargo, también tenemos que hablar de temas, ¿no? Los mexicanos sí, desafortunadamente, con frecuencia tendemos a desgastarnos mucho en el lamento, no tengo, me cancelaron el contrato, no me dieron el financiamiento. Hay de entrada en muchas ocasiones una actitud quizás con fundamento, me refiero hablando de la pyme, con fundamento de todo lo que siente que son las barreras o los obstáculos que está teniendo. Insisto, en ocasiones con fundamento, pero en otras como ya rindiéndose antes de que empiece la jugada, ¿no? Es distinto a lo que tú ves en otros países, voy a hablar sin duda porque es nuestro vecino en el caso de Estados Unidos. Y por eso mencioné con fundamento y sin fundamento. Es un hecho que de alguna manera aquí en México yo no puedo negar que quizás la pyme se vio mucho más impactada desde la perspectiva económica, mucho más impactada en que les cancelaran contratos, en que se les fue, al cancelarles los contratos, como enfrentas tu nivel de nóminas, que no tienes con qué pagarlas. No hay, como ocurre en otros países, quizás iniciativas, programas que van dirigidos a de alguna manera apoyarlos. Entonces, creo que sí, en el caso de la pyme, te encuentras dos cosas, yo creo que dos realidades, hablando de México. Esta pyme que por su tamaño puede reinventarse muy rápido, puede muy ágilmente decir, me voy por acá, me voy para allá. O sea, no es nada más el ingenio, sino esta firmeza, esta contundencia de decir, voy a salir y lo vamos a sacar y le vamos a hacer así y así y así. Pero también tienes otra pyme que por circunstancias quizás tuvo o ha tenido que enfrentarlo de manera más dura y que se hizo un poquito para atrás. Entonces, yo te diría que hay circunstancias que no puedo negar, que tienen su fundamento, pero en otras donde creo que son actitudes que en ocasiones equivocadamente tomamos. Pero sí creo que las pymes mexicanas la tuvieron muy, muy difícil el año pasado, eso no lo voy a negar. Yo creo que si hiciéramos análisis de diferentes regiones, comparamos con nuestro vecino, porque es el más obvio, pues sí vamos a ver un impacto en la pyme mexicana, quizás más fuerte que en la pequeña empresa de Estados Unidos o aquella empresa europea no sé, de España, por poner un ejemplo, ¿no? Y Blanca, en ese contexto, saber cómo estás viendo el 2021, digo, ya nos has dibujado, digamos, este periodo este proceso de adaptación.
lograr que Softtek se mueva de manera armónica en todas las geografías en las que está operando. ¿Qué dirías tú que serán las grandes tendencias de este 2021 y ustedes cómo están adaptando hacia ellas? A mí me parece que por un lado debemos ver que va a ser un año donde se empiece a sentir la recuperación como lo hablábamos en la pregunta anterior. Me parece que empiezan a verse una recuperación y que para aquellas empresas que se fueron fortaleciendo, que sean capaces de captar esas oportunidades y en otros casos de crear esas oportunidades. De entrada quiero decir que me parece que vamos a empezar a sentir esto. A nivel Softtek, como lo preguntabas, yo lo veo ya. Nosotros vemos ya esta reactivación, nuevas oportunidades que se abren, nuevas, de alguna manera, licitaciones en las que participamos. Se empieza a ver clientes nuestros demandando más servicios. Entonces, la recuperación está ahí. Pero hay cosas de lo que ocurrió durante el 2020 que me parece que no van a cambiar, que esas van a seguir, ¿no? Algunos de los cambios en los que entramos, vemos a un cliente muy distinto el día de hoy, ¿no? Con conductas que van a seguir. Hablando, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver la parte de comercio electrónico, de cómo pide su comida. Podemos hablar de toda esa parte de los hábitos del consumidor. Me parece que no van a cambiar a pesar de que se quite todo el distanciamiento social. Trabajo desde casa, me parece que también vamos a estar manejando modelos híbridos. Pensemos en aquella gente que trabaja en Ciudad de México, que antes tomaba 2 horas, 1 hora de ida, 1 hora de venida, el que ya pudimos evidenciar que se puede mantener productividad aún trabajando desde casa. Me parece que también eso va a quedar. Un modelo híbrido, algunas veces a la oficina, otros no. Pensemos en los viajes de negocio, ¿no? También, que eran tantísimos, pues yo creo que también eso cambió y no porque ya sea más fácil viajar, va a cambiar. Me parece que vamos hacia adelante a ver algo que independientemente que estemos vacunados, que ya podamos decir, libramos todas las circunstancias que se vivieron, me parece que hay cosas que ya valoramos, que apreciamos y que vamos a querer conservar conviviendo con algunos elementos que no puedes quitar. Yo creo que la convivencia es sin duda indispensable. Yo la valoro profundamente, el tener cercanía con la gente. Entonces, ¿qué veo en el 21 y hacia adelante? Yo espero un año de oportunidades, más cuando hubo de alguna manera algún tipo de estancamiento, todo aquello que se detuvo por incertidumbre, como lo decíamos hace un rato, pues en el momento en que empieza a verse un poco más de claridad, empiezan a acelerarse estas oportunidades, ¿no? Entonces, creo que hay grandes oportunidades y por otro lado, modelos de negocio, de trabajo que cambiaron y que van a seguir cambiando, positivamente hablando, ¿no? Porque ya no lo vas a vivir como algo que fue forzado, sino lo vas a vivir como algo que sin duda es una gran ventaja. Pensemos en empresas como la nuestra, el tener acceso a un talento global. A mí ya no me importa si la persona está en un pueblo de Tailandia o alguien que estaba conmigo quiere irse a vivir a otra ciudad, no sé dónde, donde tú quieras. No tengo problema. Eso me da acceso a un pool de talento extraordinario y a un mercado extraordinario, porque también ofrezco mis servicios a quien quieras, tenga o no tenga presencia. Entonces yo me siento muy entusiasmada siempre, a lo mejor porque es parte de mi personalidad, ver siempre hacia adelante grandes oportunidades. Blanca, sí. La verdad es que es un privilegio platicar contigo, siempre muy estimulante, me quedo muy optimista, pero sobre todo, y yo creo que nos dejas a todos y sobre todo a los que nos ven de pequeñas empresas con una enorme tarea, con optimismo, pero con camino por recorrer para que este país sea lo que tiene que ser, que es un país que ya lo es brillante, pero pues con este potencial y resolviendo nuestros problemas. Muchas gracias. No, al contrario, les agradezco y definitivamente esa tiene que ser la invitación, que nos comprometamos a hacer realidad lo que desde México podemos hacer, tenemos que hacerlo. Y de nuevo les agradezco la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por estar con nosotros en este foro y continuamos todavía con más. Soy Rodrigo Pacheco y un gusto también participar con ustedes.